¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Caro Cruz por Unicanal. Estamos en vivo y en directo, 20:59. Enrique Vargas Peña, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien. En Roma te hubieran dicho Arbiter Elegantorum. ¿Sí? Y acá te dicen Larry King. Ah, me encanta, muy bien. Qué buena tenida, che, ¿Sí? lo tuyo. Sí. ¿Te gusta? Sí, excelente. Volvió con todos los tirantes, ¿eh? Está muy bueno. La onda... Puedes darte vuelta como Mirta Legrand. Onda Así, cero sucolillo. Totalmente. ¿Eh? Sí. Ahí está. Ese es Jorge Torres, viejo, no es cualquiera. Este tirante es de Fideli, ¿eh? Muchas gracias a Fideli ahí en Legión Civil Extranjera, esquina Las Perlas. Sí, señor. Ahí encontrás todo. O sea, De realmente todo. están muy bien equipados. Antes de arrancar, ganó Olimpia y ganó Cerro también. Pero Olimpia ganó 4-1. Sí. Pero estamos saliendo de a poco de la malaria, Sí. lentamente. Se siente el efecto Cubero. Sí. Y en Cerro se siente el efecto Copa Libertadores también. O sea, empieza Quedó en la nada toda la historia de la ida de Faría. Pero al final claro. no tenía sentido. No, Después pero, del triunfo ¿viste? contundente. Yo siempre digo en la radio, yo soy farillista de la primera hora. ¿Por Aunque qué? soy olimperro, ¿verdad? Pero Claro. no importa eso. Pero lo Olimpia también merecido, por más de que Rubio Ñu quedó con 9. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que No. ver. Bueno, espera, vamos por parte. A ver. Quiero comentar, amigos, que en Brasil, al lado nuestro, hoy se produjeron las manifestaciones más grandes registradas de la historia de Brasil. La historia democrática. De la sí. historia democrática de Brasil, Sí. ¿verdad? Los cómputos de la convocatoria que hoy se produjeron en más de 100 ciudades de Brasil, De forma simultánea. sí, superan, ¿cuánto? 486 ciudades superan, Jorge, los que se habían realizado para las directas ya, aquella famosa Sí. campaña para abolir el colegio electoral. Y la manifestación en San Pablo, particularmente en la Vía Paulista, es la mayor de la historia de la ciudad. La de Río no había escuchado todavía los datos, pero igual para Río, sí señor. ¿Por qué estoy haciendo ese comentario? Porque yo creo que tenemos días contados para el gobierno de Dilma Rousseff. El y grito para- unánime Sí. en esta manifestación fueron dos. Fuera Dilma, Lula a la cárcel. Lula Agabella. Es así. Bueno, no, totalmente. Y bueno, es un deseo que yo comparto totalmente, ¿verdad? No se puede robar tanto tiempo y mentir tanto a tanta gente. Sobre todo todo el trama de corrupción que saltó con el tema de la operación Lava Jato fue impresionante. No, Es totalmente. sin dimensión. Y aparte, lo último la semana pasada de este empresario, Marcelo Odebrecht. 19 años de cárcel. Estuvo acá el tipo queriendo hacer negocio No, pero le dieron una precalificación, para la APP. le regaló, no voy a decir porque no me quiero someter a una querella, pero me consta que ese empresario le regaló un reloj a un presidente de un ente estatal. El mismo empresario. Este empresario Entre paréntesis. es el que Y tiene... es allí donde su empresa precalificó. Claro. Ya puede hacer la... No, pero si este tipo es el... O sea, ustedes preguntan por qué la democracia brasileña apoyó tanto tiempo la dictadura Un venezolana. reloj de $10.000 entre paréntesis. Para que para vea. dimensionarnos. No, así son. Porque este Marcelo Odebrecht, que era contribuyente de Lula y de Dilma, tenía contrato de $5.000 millones en Venezuela, que le obtuvo Lula. O sea, el socialismo bolivariano, cuando a la hora de los No, acordate negocios... el tesorero del PT, Joao Bacari Neto, que ahora está preso. Sí, señor. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos ido a hacer una nota, hablamos con el presidente Fernando Enrique Cardoso el año pasado, donde le habíamos llevado los vínculos de Joao Bacari Neto acá con gente específicamente de Lugo para abajo, Gustavo Codas, que fue socio, formó parte Gustavo Codas con Bacari, Jorge, hay que recordar, Gustavo Codas, colaborador y Exdirector de Itaipú. exdirector de Itaipú, pero figura importante del conglomerado de izquierda de Sí. Fernando Lugo. Fue uno de los operadores importantes del Foro Social Mundial que fundaron con Bacari. Y Marcial Congo es ahí una de las figuras, digamos, operativas. Yo tengo del la copia de la proceso. exposición, de la copia de una exposición que hizo Gustavo Codas en una universidad en Brasil, y él le presenta a Joao Bacari Neto, tengo la copia del texto, le dice, mi hermano, no solamente es mi amigo, sino es mi hermano, y sin él yo no puedo haber hecho este trabajo. Bueno, yo si me das vos $1.000 millones o Claro. $1.000 millones de reales, no sé cómo te explico, hace mi hermano, mi mamá, mi papá y todo. Así Sí, mismo, sin tal problema. cual. Nada, eso sobre Brasil. Una cosita nomás, Jorge, quiero agregar. Espero, y esto ya se dijo hoy en uno de los comentarios de los diarios esta mañana, qué bueno sería que la justicia paraguaya vaya tomando ejemplo de cómo la justicia brasileña
no se amilana ante el poder. Ni diputados, ni senadores, ni presidentes, ni nadie. Y a la cárcel todo. Totalmente. Bueno, antes de ir al tema, tengo que mostrar esto, porque me pidieron, este martes, muestro acá, este martes a las 20 en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay se presenta este libro, Luigi Giussani, Su vida, de Alberto Savorana, que es un periodista italiano que acompañó de cerca a Luigi Giussani. ¿Quién es Luigi Giussani? Es el fundador del movimiento católico eclesial Comunión y Liberación, que tiene por finalidad la educación cristiana, en la pertinencia de la fe en la vida, en la exigencia de la vida. Y este movimiento católico que está en Paraguay hace 30 años específicamente, y bueno, la presentación de este libro se hace este martes, y viene el autor de este libro, la biografía de Giussani, que es la primera biografía. Alberto Savorana va a estar en Asunción, y también van a acompañar en la presentación como referencia, van a hacer referencia al libro Bruno Masi y el Procurador General de la República, Roberto Hilo Moreno. Van a estar esa noche. Y hay este testimonio interesante, porque en una parte acá tengo marcado, menciona Savorana el caso del padre Aldo Trento, y estaba leyendo cómo cuenta Savorana cuando Giussani le plantea, padre Aldo Trento, que está esto en el libro, que sufría de depresión. Y se sorprende Trento cuando le dice Giussani, te tenés que ir a Paraguay. Pues cómo, yo pensé que me iba a decir que me tenía que ir a una clínica, me decía me vaya a Paraguay. Y hoy saben todos ustedes la obra maravillosa del padre Aldo Trento acá en Paraguay, en la Casa Divina Providencia, por ejemplo. Y también en Paraguay hay experiencias muy positivas de obras de gente que está en el movimiento, como por ejemplo, que se conoce, la Fundación Banco de Alimentos es un ejemplo de eso. Espero que el libro tenga también referencia al papel político de Comunión y Liberación. Tiene 1600 páginas, voy a leer y te voy a hacer un comentario. Sí, por favor, porque Comunión y Liberación es el brazo político, o fue el brazo político del pontificado de Juan Pablo II. Sí, eran muy amigos, intercambiaban cartas, charlaban, Giussani con Juan Pablo II, con Carlos Urquila. ¿Sí? Es la derecha de la iglesia. No sé. Sí, yo te cuento. Vos estás adentro, no, por eso no te das cuenta. No, estoy adentro, yo tengo amigos de Comunión y Liberación. Bueno, vamos a los temas que vamos a tocar esta noche. Bueno, ya están nuestros invitados para el tema del hallazgo de armas y narcotráfico, que es tremendamente... Y sus derivaciones, sí, impresionante. O sea, impresionante. Lo vamos a hablar enseguida con nuestros invitados, que están el ministro de la Senat, Joel Casal y Lorena Ledesma, fiscales. Lo vamos a tener desmenuzado en un ratito más. Y también el tema que vas a hablar enseguida con Carlos. Y el tema de la Corte también vamos a hacer sí, en señor. el último bloque. El último bloque, el tema de juicio político a la Corte. Que ahora se desempolva otra vez este tema. Nuestra compañera Leti no está hoy haciendo la presentación porque está con dengue, ¿verdad? Sí. Así, señor. 4 días de reposo. Sí, señor. Bueno, me voy con Carlos. Dale. Carlos, el tema que vamos a tocar en el siguiente bloque tiene que ver con este polémico proyecto de ley que presentó Dionisio Amarilla y su compañero Edgar Acosta, que tiene que ver con una ley de defensa al consumidor. Efectivamente, Jorge. O de protección al consumidor. Así es. El proyecto se titula de optimización del servicio de atención al cliente. Sí. Es un proyecto que trata de complementar una ley que ya está vigente, un proyecto que, si bien aún no ha iniciado el proceso de socialización, ya ha recibido palos de diferentes sectores, algunos gremios que lo calificaron incluso de demencial, y el diputado proyectista lo que plantea es una atención integral al problema de atención al cliente. ¿Quién no ha formado colas de más de 20 minutos en un supermercado? ¿Quién no se ha embarcado en la misión imposible de lograr obtener un turno en el Instituto de Previsión Social? O qué, te puedo decir, ¿quién no ha intentado ir a pagar a la ANDE una factura que tenía pendiente y tiene que formar más de 30 minutos una larga e interminable cola? Bueno, estas cuestiones tratan de ser atendidas por este proyecto de ley que presentan 2 diputados liberales. Ya se ha anunciado audiencias públicas también al respecto, Jorge, para poder debatir más a fondo el proyecto, y también los diputados proyectistas dicen que están abiertos a escuchar y recibir sugerencias en torno al texto que pretende ser aprobado para proteger a los consumidores, principalmente en los servicios de atención al cliente. Ese va a ser nuestro segundo tema
en el programa de esta noche, así que también invitamos a la audiencia que participe a través de las redes sociales porque es un tema de primerísima importancia para la audiencia. Es así. Bueno, muchas gracias, Carlos. Presentamos a los invitados, Enrique. Sí, señor Luis Rojas, ¿cómo te va? Buenas noches, Enrique, un placer estar. No, ya sí, buen día, pues van a creer que el programa es grabado. No, claro, perdón. No, perdón, ¿qué hora buenas es, Jorge? noches. Sí, ahora porque tenemos que corregir esto. 21 a 10. Ahí está. 21 a Sí, 10. qué bárbaro. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la Sí, invitación. sí, ganó limpia, sí. Sí. Otro testimonio que estamos en vivo. Es cierto. Está también la fiscal Lorena Ledesma, fiscal del caso. ¿Cómo está? Buenas noches. Lorena, una cuestión de forma. Mi compañero Carlos, y acá veo que Jorge la misma cosa, dicen fiscal Lorena. Y yo digo fiscala. ¿Qué te gusta más? Te da igual. Ya. Ah, de forma, mera forma. Joel Casal, ¿cómo andás? Muy bien, Enrique y Jorge, estamos para lo que ustedes necesiten. ¿Estás más contento trabajando por acá o cómo viene la mano? En realidad tengo que convertir el trabajo acá y allá. O sea, Está amplio la competencia. y eso, no. Y te iba a preguntar si te vas en helicóptero o algo del estilo, pero No. tranquilo. Pero ¿cómo cuesta hablar con él? Sí, claro que cuesta. Con Joel Casal, con el tema cuando estaba en el norte. Ahora que está acá, supongo yo que va a ser más accesible. O es por una cuestión de comunicación, o es por el tema que estás investigando. En general nosotros tratábamos de mantener un cierto recelo, una cierta reserva las informaciones allá, pero era por una cuestión de tiempo, era casi imposible atender todo porque allá se tiene que andar con prácticamente a todo trapo para poder cubrir todas las necesidades de 2 departamentos. ¿Entendés? Luis Rojas, este caso, ¿cómo impresiona cuando uno empieza a hurgar el antecedente, el caso, el nombre de Carlos León, el dueño de la empresa Contecpar, las licitaciones que ganó, preso en Bolivia, y esta conexión que se dio a partir de este allanamiento que hicieron ahí detrás de Multiplaza? Es así, pero hay que separar un poco los tantos. Una cuestión es la causa que tuvo en Bolivia, que creo que esos antecedentes judiciales no fueron traídos al Paraguay. Por ende, él crea esa empresa legal y opera legal aparentemente. No habían, cumpliendo las disposiciones de contrataciones públicas, ¿verdad? El problema está que este señor, por lo que manejamos nosotros, nunca dejó esa actividad subyacente a la empresa legal, que es el tráfico de armas para el crimen organizado. Claro. Ahora, Enrique. Sí, ahí nomás, Luis, porque después, de acuerdo a lo que vos me contestes, que iba a hablar con los fiscales, pero hay una conexión que más o menos lo estuvimos hablando en la radio ahí, que es, el tipo hace eso, pero eso no se puede hacer sin complicidad de Dimabel y de aduana. Claro. No, hay un esquema con respecto al tráfico de armas. Primero vamos a dividir 2 tipos de armas, un concepto básico nomás, armas de guerra y armas de uso civil. Ambos tipos de armas usa el crimen organizado. Las armas de guerra son las automáticas y los explosivos y solo el Estado puede ser usuario. La arma de uso civil puede comprar un civil eventualmente si reúne los requisitos. El crimen organizado utilizaba un esquema con apariencia legal para el acceso a ese tipo de material solo para Estado. Uno era las licitaciones y la provisión de insumos al Estado, todo partida de un usuario final, el compromiso. Ahí está el esquema de corrupción. Un ejemplo, iba a la Senat, negociaba con alguien, la Senat le firmaba un usuario final de 40 fusiles y 10.000 cartuchos. Con las documentaciones, con el usuario final de Dimabel, obviamente autorizaba, eso iba al Departamento de Estado, el Departamento de Estado al ver que el destino final era el Estado y que tenía la autorización de la autoridad de cumplimiento de ley, autorizaba. Pero casualmente Fernando compraba los 40 fusiles, tenía dinero para comprar 5, compraba 1.000 cartuchos. El resto, se entiende, era desviado de manera irregular al mercado negro. Ese mismo esquema
saltó hace un par de años una denuncia periodística en el caso de Corte Suprema de Justicia. Exactamente. El mismo esquema. El mismo esquema, pero hay que en honor a la verdad, entender que ese esquema que salió a luz de la Corte Suprema de Justicia daban cuenta de, creo que 15 o 20 fusiles. En el caso de los fusiles que compra el Estado, generalmente no son desviados para el crimen organizado inmediatamente, porque son rastreables. Si la Corte Suprema de Justicia compró 5 de 10, los otros 5 tienen que estar en Dimabel, o haber comprado otra institución pública, como lo hizo la Senat. ¿Qué pasa? No así con los cartuchos, que de alguna manera los que no tienen algunas restricciones se pueden comercializar. Luis, hay a ver, yo les pido a Lorena, y eso ya hablé contigo el tema, pero quiero, si me equivoco, vos me corregís libremente, por favor. Pero Luis, a ver, o sea, esto que estamos hablando de el señor Carlos León se enchufa con el narcotráfico porque ustedes encontraron en el blindado de Ciudad de Pedro Juan Caballero, que se iba a usar para matar a Jorge Raspat, una cantidad de armas que estaban conectadas con estos registros, ¿verdad? Algo así es. Sí, bueno, en honor a la verdad, Enrique, Jorge, hace meses, aproximadamente 7, 8 meses, se conforma por orden del presidente de la República un equipo especial interinstitucional para enfrentar al crimen organizado, a las estructuras pesadas del crimen organizado. Una infraestructura totalmente independiente, fiscales asignados exclusivamente, los mejores hombres de la Policía Nacional, de Senat y Fuerzas Armadas, y estos integran un equipo especial. Ya trabajábamos sobre la vinculación de estructuras del tráfico de armas con el crimen organizado. Armas que iban para el norte, para el PCC, para el PDC, para el EPP, para el ACA, eso el fiscal Coelho va a poder explicar mejor. Manejamos la información que de la Argentina, de una unidad militar, desaparecieron fusiles FAL y un MAG. Continuamos la investigación acá. Las sospechas apuntaban a la estructura de Carlos León, porque era el especialista en manejar este tipo de materiales. Cuando ocurre lo de Pedro Juan Caballero y la policía brasilera logra incautar el MAC, una ametralladora, con el intercambio de información que teníamos con ellos de manera permanente, nos dimos cuenta que podía tratarse del mismo material que estábamos ya investigando nosotros, razón por la cual decidimos buscar a través del allanamiento de los lugares que teníamos identificados el resto del paquete de armas que habían ingresado los fusiles FAL. Con ese elemento ya teníamos el nexo causal con la estructura de León. Sabíamos que operaba, no teníamos las evidencias. Ahí, con esa operación, sí logramos colectar la evidencia y la sorpresa de que encontramos un montón de material altamente destructivo. Para seguir, después vamos con los fiscales. Lo que me ponen acá, y tomando también como antecedente el caso, ¿por qué yo digo que es importante lo de la Corte? Porque allí se mostró cómo funciona este esquema de Carlos León, Contepar y compañía, ¿verdad? Pero también la Embajada de los Estados Unidos aprobaba, porque estas armas se traían legalmente de los Estados Unidos. Y lo que a mí me dicen que incluso en el caso de la Corte se llegó a fraguar la firma de la directora, y vos sabés eso, directora de la UOC, y se le presenta a la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada así, autorizado, y traen las armas. Claro, efectivamente, con respecto a la Corte, sí, se inventaron documentos, se falsificaron firmas, pero también el sistema de control era muy permisivo. Eso cambió con la nueva estructura, reorganización de Dimabel. Ahora no hace falta el usuario final, solamente el contrato con la empresa y la referencia presupuestaria de esa licitación, ¿verdad? Yo creo que eso ya no va a volver a ocurrir. Lorena, vos la vez pasada me estabas explicando que ibas a entrar a investigar todas estas cuestiones.
que a mi modo de ver, desde el punto de vista del funcionamiento institucional de la República, son más graves que la guerrita entre Rafat y sus sicarios, y los sicarios que les quieren matar. Entonces, quiero pedirte por favor que adelante si hay algún elemento ya que se pudo ver, porque yo acá te digo más, y Luis tiene, digamos, Luis es un ministro muy simpático porque él admite que en su departamento hay una cantidad de gente que está torcida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay de Dimaver a aduana y Senat propiamente, o cualquier otra fuerza de seguridad que vos me quieras mencionar, sobre, a ver un poco, ¿quién firmó los papeles para que el señor León pueda estar con estas cosas que estamos viendo atrás tuyo? Yo creo que hay dos cuestiones bien claras. No te olvides que la investigación empezamos nosotros recién el miércoles 9. Esta información maneja la gente de inteligencia y acá el ministro está pasando los datos del tiempo en que ellos estaban haciendo el seguimiento para colectar esta información. Nosotros iniciamos el miércoles, entonces hay que distinguir dos situaciones. Armas de guerra que las personas imputadas hoy de ninguna manera podían comprarla en el país, ni siquiera con autorización del Estado. Y armas que sí formaban parte de un concurso y de una aceptación y una licitación y un trámite legal. Son dos circunstancias que hay que entender. Una, las que él obtenía de forma legal y lícita, y hay armas, como bien dijo el ministro, solamente el Estado paraguayo puede administrarlas, solamente el Estado paraguayo puede comprarlas. Entonces, esas son las dos diferencias que tenemos que tener. Ahora bien, con respecto a qué armas tenemos, qué armas no, recién la gente de Dimabel empezó a trabajar conjuntamente con un equipo de la Policía Nacional para hacer un registro, cotejar y ver, bueno, esto compró tal persona en el caso que se haya comprado. Y estas armas evidentemente no pasaron luego por un sistema de control y compra. Por eso hablamos de tráfico ilícito. Entraron por rutas no permitidas porque la ley de armas faculta solamente a la aduana y solamente al aeropuerto de Luque para que ingrese sí, una cosita, y nomás, Lorena, te quiero plantear mi mapa, ¿verdad? Perdón, Jorge, un ratito. Yo entiendo eso. Lo que pasa es que León, hasta donde yo comprendo la operación, ¿verdad?, usaba su cartel oficial legal, digamos, para encubrir esto, ¿verdad?, para encubrir la operación ilegal. Una parte nomás, Enrique. Hay que entender, para aclararnos. Sí, porque son dos eventos, son dos tipos de armas. La que explicó el ministro, que son armas que ingresan legalmente al país. Y están las que ingresan de contrabando. Claro. Y el gran volumen de esto son las armas que ingresan totalmente ilegalmente y robadas de las fuerzas de seguridad. Ahora, te explico una cosita, Luis y Lorena. O sea, si yo me pongo un ratito en el Carlos León, ¿verdad? O sea, ¿para qué yo tengo mis documentos legales? Y es para cuando vos abras la puerta de la casa y veas el arsenal, yo te diga, che, no, pues, yo soy proveedor del Estado. Pero hay armas que, en el estado de armas que se incautó, hay armas que él no podría, o las personas, justificar de ninguna manera. Porque es importante. Más del 90% de esas armas, yo me animaría a decir que ni legalmente, o sea, todas de contrabando, todas dentro del tráfico internacional de armas, robadas de fuerzas de seguridad de Argentina, de Bolivia sobre todo. ¿Sabes por qué, fiscal? Discúlpame, es importante esto que dice, que pregunta Enrique, porque ya le escuché al abogado de uno de los imputados, de apellido Ferreira, mencionar que su cliente estaba haciendo un trabajo porque él estaba convencido que todas esas armas eran legales por la existencia de esa empresa, con rótulo, con nombre conocidísima en el mercado, ¿verdad? Y yo te preguntaba el otro día en la radio, ministro, ¿qué pasa si viene Carlos León y dice, no, acá tengo la documentación? Atenta contra, primero, sí. Estas armas, estos M2, estas ametralladoras, fueron robadas del ejército boliviano, están denunciadas en Bolivia. Miren, no hay manera. No hay manera. Esto es tráfico internacional de armas de guerra. El negocio lícito es para operaciones lícitas y eventualmente para desviar cartuchos en las armas de guerra. Acá no hay ni gris, esto es negro de donde uno lo mire. Con respecto a la modalidad que planteabas, de que sí su negocio es lícito, sí su negocio es lícito, sobre esos datos, esta investigación yo no te puedo pasar información que tenga que ver con eso. Yo manejo, o manejamos acá con Joel,
lo que dice que es una persona que tiene una firma legal, que es importador de armas. Pero acá son rutas diferentes las que vamos a investigar. Ahora, Joel, un ratitito. ¿Quién le autorizaba, a ver, cómo se permitió que Carlos León abra una empresa legal de armas? O sea, yo no creo en la inocencia de nadie ahí, Lorena. No planteé eso. Lo que planteé es que el stock de armas, que hoy es objeto de la investigación Totalmente, que yo llevo, entiendo. forma parte de un yo te hago acceso clandestino. Otra pregunta. ¿Cómo puede ser que Carlos León haya sido autorizado a trabajar legalmente en el tema armas? No había nada que lo impida. Cumplía la Así empresa como hay legal. otras empresas que lo hacen, ¿verdad? Así, Estaba habilitado totalmente. Es proveedor del Estado. Claro, nos pasa a nosotros. Sabemos quiénes son y dónde están, pero si no tenemos los elementos, van a seguir siendo ganaderos, van a seguir siendo... burocrático, ¿verdad? No, ahí, Joel, te pido disculpas por la demora, ¿verdad? O sea, a mí la parte que me preocupa es, Carlos León, o sea, por los antecedentes que estuvimos leyendo, y Carlos León, te aviso que yo solamente tengo como fuente los diarios. O sea, lo que voy a decir es lo que salió en los diarios nomás. El tipo ya venía, digamos, con una larga historia, ¿verdad? Entonces, Joel, a ver si me puedo explicar bien. Cuando yo me voy al mostrador de tributación y digo, quiero abrir una empresa, a alguien le dijo, ok, a sabiendas de que era Carlos León. Eso es malo que... Esa es la parte no, que... en este caso Dimabel es clave. Porque para importar armas, quien te autoriza es Dimabel. Pero no hay ningún impedimento legal que el ciudadano libre, sin antecedentes. Claro, ministro, penales, pero claro, pues con tu antecedente, vos pero o sea, en sí. Google más ves Carlos Claro. León te sale preso de no sé claro, cuánto pero, tiempo en Bolivia por pero tráfico de ese armas. antecedente, la presunción de inocencia, ese antecedente boliviano, y si no fue traído a la justicia paraguaya, no existe. No sirve. O sea, yo nomás quiero un ratito. La empresa legal, con lo que él hace, representa a lo mejor 1% del negocio. Es como una playa de venta autorizada, pero que vende vehículos robados. Más o menos así es. Ahora, Joel, vos que estás manejando el tema norte, y engancha ahí, ¿verdad? Rafat y el esquema que quiso matarlo a Rafat con Carlos León, ¿cuál es el vínculo? Eso es el señor ministro de la Senada el que va a poder explicar mejor. Nosotros sabemos que existe un interés de agarrar un grupo que quiere entrar en la zona. Entonces ese es el vínculo que existe, ¿verdad? Creo que una información sensible es me está preguntando algo muy sensible porque eso está ligado a la investigación. Si vos contás muchas cosas, esto puede disipar lo que los futuros procedimientos. Pero una cosa seguramente me puede decir, Joel, es un grupo brasileño. Yo no le... Mejor Discúlpenme que agarre yo el micrófono, tranquilo. por favor. Lo que él no te puede decir es lo siguiente. Para nosotros no tenemos las pruebas. La guerra de frontera es entre grupos de narcotraficantes, un grupo PCC, conocido en el Brasil, quiere tomar el control, otro grupo paraguayo se enfrenta a él y ocurren estas cosas. Es sencillo. La estructura de León, como otras estructuras, y ya lo dije, algunos funcionarios públicos tienen su propia estructura de tráfico también de armas, porque también hay armas que se compran legalmente en los Estados Unidos para el mercado americano y entran en autorrepuestos, llegan acá y esto se vende al crimen organizado. Entonces estas estructuras son estructuras logísticas, venden armas al IS y al FP a quien pueda pagarlo, al crimen organizado. No tienen vinculación más que con la provisión de estos insumos. Pero Jorge Luis, Rafat, sí. Jorge Rafat, ¿qué hay? Ahora salta su nombre. Yo la primera vez que escucho, No, yo en estos días, cuando salta su nombre... No, por eso, en estos días, la primera vez en mi vida Claro, que no, pero en un momento, cuando se da lo del intento de atentado a Robert Acevedo, él desliza ese nombre, pero después él aclara que con la investigación había sido, no era él, pero él desliza ya el nombre de Rafat. Vos investigás los antecedentes de Rafat y ves denuncias de incautaciones vinculadas al narcotráfico. Pero lo que me dicen a mí que Rafat hoy tiene una empresa montada de seguridad y ni le molesta a la policía, ni le molesta ni la Senat, ministro. Claro. Absolutamente nadie. Hay cosas que no podemos decir al aire, ¿verdad? Pero sí, tenés razón.
Bueno, No, vamos a hacer claro una cosa. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de tráfico de armas no es solamente en esta forma de licitaciones y todo eso. Si vos querés conseguir armas, es lo más fácil que existe en cualquier lugar del Paraguay. Es cuestión de tener el contacto necesario. Las armas entran por toda la frontera, no es solamente de forma legal por licitaciones. Entra por Brasil, entra por Argentina y entra por Bolivia, por los tres lados. El tráfico de armas está ligado completamente y estructuradamente al narcotráfico, porque es una forma, ellos necesitan proveerse de armas para proteger sus cargamentos y para poder ejercer una presión sobre la gente que vive en la frontera. Entonces, vamos a partir de la base. Existe el marco de las armas que entran por este tipo de situaciones, que es la forma legal, vamos a decirle, que es a través de licitaciones, a través de provisión de armas, que es prácticamente lo mínimo. Claro. Pero las armas que nosotros encontramos, por ejemplo, en el caso de PP o otros casos, son armas que no pueden entrar en forma legal, que son estas FAL, que son las AK-47, que son las M4, que son, la primera cosa es lo que están borradas la serie, ¿verdad? Y nosotros encontramos en gran cantidad en el norte. Siempre son este tipo de armas las que se utilizan, ya que la AK-47 es prácticamente penetra cualquier tipo de blindaje y chaleco antibalas. Pero eso que vos decís, fiscal, lo del negocio de las licitaciones es lo mínimo. Lo que salta acá es cómo es tan vulnerable nuestras instituciones, el sistema. Por ejemplo, no sé si el ministro le conoce, Roberto González Peralta. ¿Quién es Roberto González Peralta? Un funcionario de Senat que fue echado de Senat. ¿Qué hace Roberto González Peralta? Socio comercial de Carlos León en Contempar. Entonces digo, yo no sé qué hacía Roberto González Peralta, Rubén González Peralta en Senat. O sea, a lo mejor tenía información privilegiada. Colectaba información. Claro. Entonces, qué difícil el trabajo que tienen ustedes cuando entre comillas, el investigado accede a toda la información que ustedes, en teoría, tendría que ser información reservada o clasificada. En el caso del nombre que mencionaste, que es Rubén González Peralta, era ex agente de Senat, es odontólogo, que fue socio comercial de Contexpar y fue quien denuncia a Contexpar por el desvío por lo de la corte. ¿Se acuerdan que él fue el que le denunció a Contexpar justamente por ese tema de la corte? Narcotráfico, tráfico de armas son negocios muy rentables y van de la mano. Utilizan la misma estructura de corrupción, la misma estructura de seguridad y generan una cantidad impresionante de recursos. Tenemos que ir a una pausa Sí, un ratito. seguimos Sí. con este tema. Enseguida A la vuelta estamos. ya venimos acá en Cara Cruz.